Momentos daremos inicio a la presentación Exploraciones Orientales, organizada por Pontificia Universidad Católica del Ecuador, participando Fernando Hidalgo Nistri, Gabriela Costa y Alfonso Riz. Le invitamos a ponerse cómodo, recordando que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla está el icono de mensajes para que pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Bueno, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Gaby Costa y tengo el placer de presentar el libro de Exploraciones Orientales, Ciencia Política al Encuentro de lo Salvaje. Antes de continuar, quiero agradecer aquí la presencia del doctor Alfonso Riz, quien hará la presentación del libro de Fernando Hidalgo Nistri, autor de este libro. Exploraciones Orientales, Ciencia y Política al Encuentro de lo Salvaje, es un libro que justamente nos hace una amplísima, nos aporta con una amplísima información sobre la Amazonía, que nunca ha dejado de ser indiferente a quienes se han internado en sus bosques o a quienes por lo menos han tenido la ocasión de ilustrarse sobre ella en los libros o en los modernos soportes visuales con los que contamos actualmente. Como si fuera su vocación, siempre ha sido una gran provocadora y siempre ha estado excitando la imaginación de los curiosos, los investigadores, en fin. Su condición se remota, su diversidad, sus rarezas y su gigantismo son algunos de los rasgos que le han conferido buena parte de esa aurea de misterio y de esa capacidad de fascinación hasta hoy vigentes. Y para develar todo ello contamos con este magnífico trabajo investigativo de Fernando Hidalgo. Este trabajo constituye un esfuerzo editorial con miras a recuperar toda una serie de informes, descripciones y documentos referidos a la Amazonía y que son poco conocidos o de muy difícil acceso. Es importante que les haga saber que Fernando Hidalgo Nistri es licenciado en Derecho y doctor en Historia de América por la Universidad de Sevilla. Es investigador en archivos históricos en el Ecuador, en España, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos. Ha escrito sobre la historia de los antiguos paisajes forestales del Ecuador, libro publicado, y también una historia del pensamiento conservador ecuatoriano. Ha publicado también los compendios de la Revolución de América, cartas de Pedro Pérez Muñoz, La República del Sagrado Corazón de Jesús, Religión, Escatología y Etos, conservador del Ecuador. Entre otros de sus libros, La Conquista del Trópico, Exploradores Botánicos en el Ecuador del siglo XIX, que también ha sido publicado por el Centro de Publicaciones de la PUCE. Además, tiene publicados artículos en revistas especializadas y en el año 2013 fue merecedor del premio Tobar Guarderas, otorgado por el municipio de Quito a la mejor obra en la sección de Humanidades. Tenemos asimismo el privilegio de contar con Alfonso Riz, quien hará la presentación del libro de Exploraciones Orientales. Alfonso Riz es escritor y periodista. Estudió Derecho y Sociología en la Universidad Católica del Ecuador. Ha trabajado como periodista en algunos canales televisivos del país y a partir de 1990 se ha decantado por la prensa escrita y desde entonces ha colaborado en las principales revistas del Ecuador, entre estas 15 Días, Vistazos, Ojo, Mango y El Mundo Diners. Asimismo, el doctor Alfonso Riz ha sido merecedor del premio Jorge Mantilla Ortega del diario El Comercio. Actualmente es columnista del periódico El Comercio y en el 2013 ha sido también merecedor de la condecoración Eduardo Kingman al mérito cultural. Una vez hecho este pequeño preámbulo, le doy la palabra al doctor Alfonso Riz para la presentación que nos compete el día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias, Gaby.
Buenas tardes a todos, buenas tardes Fernando. Eh, un país, entendiendo por tal el espacio físico que ocupan uno de los llamados estados-nación, es una realidad virtual, un espacio ideal o más bien imaginario, cuyo ámbito puede o no ser reconocido por otros estados. De esta imagen o concepto puramente ideal a convertirlo en un registro completo, basado en conocimientos reales, en constataciones físicas o como se dice en lenguaje jurídico, con una vista de ojos, hay mucho trecho. Esto fue especialmente cierto en América en el siglo XIX, cuando surgían los estados supuestamente herederos de las potencias coloniales, con tierras sobre las que se creían con derechos y cuyas características apenas conocían. Gran parte de la idea que tenían las repúblicas americanas sobre esos territorios supuestamente suyos se basaba en informaciones parciales, poco fiables, cuando no en puras leyendas. El Ecuador no fue la excepción, pues en efecto, al momento de independizarse, algunas regiones de la costa solo se conocían someramente y mucho menos las partes altas de la sierra, especialmente las cumbres de las altas montañas, de las montañas más altas que no habían sido escaladas jamás. La situación de las Islas Galápagos era mucho peor, pues lo que de ellas se sabía eran relaciones de navegantes extranjeros. Y por supuesto, la Amazonía, el mítico Oriente, aunque penetrado en sus partes más cercanas por misioneros y colonos, asentado especialmente a orillas de los grandes ríos, era una zona incógnita sobre la que los mapas, como este de 1906, que les muestro, se despachaban diciendo que eran, aquí se puede ver esta leyenda, dicen que son tierras desconocidas y habitadas por indios salvajes. Como bien lo dice el erudito estudio introductorio de exploraciones orientales, lugares situados en las bocas de las montañas, relativamente cerca a las ciudades, a las principales ciudades de la sierra, como Papayacta, Baños o Gualaceo, se habían convertido en fronteras de facto, pues hasta allí llegaba la autoridad efectiva del Estado ecuatoriano. Esta ignorancia la pagaríamos caro en 1942, cuando se demostró al mundo que conocíamos menos de la tercera parte de ese territorio que proclamábamos como nuestro, al punto de firmar un documento con una delimitación geográfica que contenía crasos errores. La segunda mitad del siglo XX escuchamos el interminable lamento amazónico de un país que reclamaba vastas extensiones de tierra que había abandonado al punto de apenas conocerlas. Ahora aparece este libro del doctor Fernando Hidalgo Nistri para demostrarnos que en medio de la vergonzosa incuria nacional, del abandono dominante, hubo hombres que perforaron la oscuridad en la que vivíamos con respecto al oriente para revelarnos paulatinamente la verdad de su fisonomía orográfica, de su naturaleza y de sus habitantes. Otra vez, como lo muestro en el libro, vemos que una parte de este empeño fue protagonizado por exploradores extranjeros, pero predominan ecuatorianos de distintos orígenes que con distintas motivaciones y circunstancias cruzaron los Andes, atravesaron páramos inhóspitos y descendieron por cañadas macabras para conocer esta región de naturaleza impresionante, pero también de desafíos inmensos. Entre los ecuatorianos, cuyos trabajos incluyen, está el presidente Luis Cordero, los militares Telmo Paz y Miño y Víctor Paño, ambos con significativas trayectorias políticas, el escritor y pintor Luis A. Martínez Holguín y el misionero historiador Enrique Vacas Galindo. Son personas que destacaron en otros ámbitos, que no fueron geógrafos profesionales, sino esencialmente patriotas, gente interesada en el crecimiento de su país. Arrastrados por su amor a la nación, realizaron peligrosos viajes llenos de peripecias para concretar, para apropiarse en la memoria de las tierras que pertenecían a nuestra república solo en los documentos. A lo mejor la mayoría de ecuatorianos vivos no ha oído mencionar al padre Vacas Galindo o al ilustre geógrafo Luis Tufiño, pero en cambio muchos han escuchado el apellido Sinclair. Bueno, Joseph Sinclair fue un explorador norteamericano
que realizó importantes descubrimientos en la zona del curso alto del río Coca. Ha sido inmortalizado, podemos decirlo de una manera un poco penosa, en el nombre del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo-Sinclair, denominación que prácticamente aparece en la prensa casi a diario, pero no para honrar la memoria del expedicionario estadounidense, sino para denunciar la monumental corrupción que generó la negociación de la obra, delito que repercutiría en peligrosos errores de diseño y construcción. Sinclair pretendió haber descubierto la localización precisa del volcán reventador, de cuyas erupciones ya se sabía, pero que no sería hasta la cuarta década del siglo pasado cuando el entonces coronel Telmo Paz y Miño lo identificaría con precisión. Nótese lo tardío del hallazgo, la cuarta década del siglo pasado. ¿Cómo ocurrió algo parecido desde un punto de vista antropológico con la nacionalidad guaraní, que más o menos también fue absolutamente desconocida más hasta aproximadamente esos mismos años? La obra nos hace rememorar el movimiento orientalista, una tendencia que tuvo mucha importancia en la primera mitad del siglo XX, que pretendió crear conciencia y, más allá de eso, promover el conocimiento y el desarrollo de la más grande de las regiones ecuatorianas. Los ciudadanos debían portar una cédula orientalista. Podemos decir que el orientalismo fue una expresión concreta y creativa de patriotismo. Y ahora yo pongo en esa línea de intelectuales enamorados de su país a Fernando Hidalgo Nistri, pues no es casualidad que entre las obras de este historiador encontremos libros relativos a la naturaleza y la exploración. Así tenemos Antiguos paisajes forestales del Ecuador y La conquista del trópico, que trata sobre exploradores y botánicos en el Ecuador, y descripción de fuentes históricas de los antiguos bosques en el Ecuador. Digo, no es coincidencia que estos temas interesen tanto a este autor, puesto que él mismo es un caminador infatigable, uno de esos Wanderer del romanticismo alemán, que conoce personalmente muchos de los escenarios en los que se desarrollaron las epopeyas que describe en sus libros. A los volúmenes citados hay que añadir su edición de Compendio de la Revolución de América, Cartas de Pedro Pérez Muñoz, un libro desconocido sobre el proceso de la independencia de Quito, que Hidalgo encontró en su infatigable y tesonera labor de rebuscador de archivos en todo el mundo. Y finalmente, mi favorito, La República del Sagrado Corazón, subtitulado Religión, Escatología y Etos Conservador en el Ecuador, cuyo tema se aparta de la botánica y la geografía, pero que paradójicamente explica y da unidad a todo el conjunto, pues demuestra que lo que interesa no es cronología pura y dura de los hechos, sino el diálogo entre la realidad histórica y el imaginario de los pueblos. Alcanza así una profundidad desusada en la ciencia histórica y la interpreta desde nuevos y más enriquecedores paradigmas. Y eso hace exactamente en Exploraciones Orientales, en el cual, más allá de los diarios de viaje y crónicas de nuevos países, muestra cómo el Ecuador pasó a ser de un país soñado a un país real, conocido y entendido. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Reis. Ahora, es un placer presentar a Fernando Hidalgo Nistri, el autor de este magnífico estudio investigativo. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Gaby. Te agradezco mucho, y también a Alfonso por sus palabras tan elogiosas. Bueno, y yo quiero empezar por decir que este trabajo forma parte de un proyecto científico y editorial mucho más amplio, y que, entre otros objetivos, tiene el de recuperar toda una serie de crónicas y de diarios de viaje que desde fines del siglo XVIII fueron escritos por exploradores y viajeros que se atrevieron a incursionar en los bosques amazónicos y por los territorios más salvajes del Ecuador. De hecho, el primer tomo de este proyecto, La conquista del trópico, botánicos y exploradores en el Ecuador, ya fue publicado por esta misma casa hace cosa de 5 años. Mi interés por este tipo de literatura no solo proviene de haber sido el canal de expresión de la cultura científico-viajera, sino también por ser el lugar en donde quedaron fijados mitos e imaginarios como los que se refieren en mi libro.
Lo importante es que este tipo de narraciones se convirtió en un vehículo que transportó ideas, sensaciones y experiencias personales que a la larga formaron una imagen de la selva tropical que se convirtió en canónica tanto en Europa como en Norteamérica. Los exploradores hicieron las veces de intermediarios entre un mundo y otro. Este tipo de literatura resulta singularmente interesante en la medida en que no solo describía un país nuevo, sino que también construía una imagen de un mundo exótico para consumo de un público de no especialistas. Entrando ya un poquito más en materia, debo decir que la Amazonía nunca ha dejado indiferente a quienes se han introducido en sus bosques, tal como lo decía Gaby. Como si fuera su vocación, siempre ha estado provocando y excitando la imaginación. Su condición de remota, sus rarezas y su gigantismo son algunos de los factores que le han conferido buena parte del aura de misterio y de su poder de fascinación, que hasta hoy en día goza de buena salud. A la final, si algo tienen los mitos, esto es que son estructuras mentales muy tosudas y que insisten en permanecer vivas en el tiempo. Lo único que hacen son modificar sus formas para calzar mejor con las nuevas realidades y nuevas demandas. De alguna manera nos recuerdan el mito de Proteo de la literatura clásica que tenía el don de cambiar de rostro cuando las circunstancias así lo exigían. La capacidad del Oriente de producir fantasía no nos debe llamar mucho la atención porque en el imaginario occidental el bosque siempre ha supuesto un otro mundo, con unos límites que han separado la geografía real de la imaginaria. Desde siempre, traspasar ciertos puertos de montaña como Papayacta o Baños ha sido tanto como entrar en una especie de más allá, en otra dimensión donde las cosas eran y funcionaban de otra manera. Sin querer entrar en muchos detalles que son suficientemente conocidos, solo quiero limitarme a exponer dos imágenes arquetípicas que desde siempre han venido marcando los ciclos mitológicos de la Amazonía. Una es la leyenda del Dorado, que movilizó a cientos de ilusos a internarse en las selvas orientales en su afán de enriquecerse. Aquí la convergencia entre la mitología americana y el mito europeo que aseguraban cómo bajo la equinoccial se criaba oro en abundancia fue la tormenta perfecta que configuró las primeras versiones fantásticas de la región. Aquí es interesante tener en cuenta que el mito del Dorado, que tradicionalmente se remite a la mitología indígena, no es tal. Aquí el mito, según descubrimientos últimos, se está demostrando que es un mito de origen europeo. Incluso se lo relaciona con el vellocino de oro. Bueno, la otra imagen más bien tuvo un trasfondo religioso y cuyo origen está en las temerarias elucubraciones de Antonio de León Pinelo, un intelectual barroco del siglo XVII, quien determinó que el paraíso se hallaba situado en plena Amazonía. Iluminado como era, estableció que este jardín edénico coincidía nada más y nada menos que con la región de Maynas. Para más señas, sostuvo que el Edén era un círculo que abarcaba un total de 9 grados de diámetro y 160 leguas de circunferencia. Incluso tuvo la osadía y el desparpajo de proporcionar detalles aún más precisos cuando reveló que los volcanes andinos no eran sino los ángeles con la espada de fuego que custodiaban la entrada a este divino jardín. Si nos ponemos a ver bien ambas imágenes, no hacían sino proyectar lo que entre los españoles de la época era vivo objeto de deseo. Como decía Alfonso Reyes, los españoles fueron a América con ideas fijas de lo que pretendían encontrar. Es decir, no descubrieron en el fondo. Tal como destacamos, esta mitología, antes que desaparecer, continuó estando presente bajo otros formatos bajo otros formatos sus hechizos atrajeron a viajeros, exploradores, científicos, comerciantes y aventureros venidos de todo el mundo. De hecho, los 100 años que median entre las décadas de 1820 y 1920 aproximadamente, bien pueden ser tenidos como la edad de oro de las exploraciones amazónicas. Lo paradójico de todo esto es que a la larga el saber científico también alimentó y potenció aún más la imaginación. Si bien para estas fechas habían dejado de ser creíbles los antiguos mitos, ahora la modernidad se encargó
de recrearlos, pero bajo nuevos formatos. Conforme los exploradores intrépidos incursionaban en tierras extrañas, las puertas de la credibilidad se abrían de par en par. Ahí todo parecía que era posible, incluso las más alocadas extravagancias. Sobre todo a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y parte del siguiente, estas selvas fueron tenidas como un lugar apto para que la humanidad empezara un nuevo ciclo de existencia. El prestigio y la fama de sus maravillas ayudaron a imaginar un país de la abundancia en donde todo estaba providencialmente dispuesto para que los desposeídos de la tierra encontraran esa dicha que en otros lugares les había sido negada. Ahí parecía que iban a resolverse todos esos desajustes entre la realidad vivida y los ideales de justicia propuestos. Las imágenes que se proyectaron de un suelo extremadamente fértil definieron al Oriente en términos de un nuevo Eldorado o de un país de la cucaña, en donde todo era abundancia y donde todo se producía de manera espontánea y sin esfuerzos. Aquí también la idea de libertad fue central a la hora de pensar la Amazonía. Lo que llama la atención es ver cómo, apelando a la metáfora del éxodo, los colonos que se adentraron en sus espesuras fueron asimilados al pueblo de Israel que huía de la tiranía de los faraones serranos. El Oriente fue identificado como una nueva Canaán en donde iba a tener lugar la fundación del nuevo Ecuador, de un Ecuador ahora liberado de todos los males y miserias que lo habían aquejado. Los orientalistas, en su afán de distinguir una y otra región, establecieron una dicotomía que enfrentaba a una serie de contrarios. La dicotomía más o menos es la siguiente. Sierra, Oriente. Bien, mal. Libertad, esclavitud. Riqueza, pobreza. Suelos fértiles, suelos áridos. Latifundio, propiedad generalizada. Horizontes umbrosos, horizontes abiertos y diáfanos. Tormenta, calma. Aquí incluso son destacables unas cuantas ensoñaciones filorusonianas que describen ese mundo armónico de los comienzos en donde las cosas funcionaban conforme los sabios dictados de la naturaleza. Esta especie de nostalgia por el paraíso que ya había afectado a los ilustrados y a los románticos siguió estando vigente y no hacía sino mostrar un deseo de volver a reiniciar la historia y retornar a la beatitud de los primeros tiempos. Aquí también la posibilidad de entrar en contacto con el mundo de los salvajes amazónicos fue otro foco de fascinación que atrajo a los exploradores y viajeros de todas partes. Dar con ellos era contactar con el hombre prindigo, algo así como retroceder en el tiempo a esas edades que habían descrito los filósofos. El viaje, por lo tanto, no había que verlo como una aventura que ocurría en el espacio presente, sino también como una especie de túnel del tiempo que les transportaba al pasado. Así pues, ver cara a cara al jíbaro del Amazonas tenía el atractivo intelectual de verse a uno mismo tal como uno había sido hace miles de años. Pero de manera concomitante, las miradas que se proyectaron sobre el Oriente también estuvieron mediatizadas por los nuevos ciclos mitológicos que se generaron en torno a la región. Lo utópico, junto con las categorías de espera y de escatología, formaron parte principalísima de la reflexión en torno a la Amazonía. Reputados escritores del continente, a la cabeza de los cuales destacó el mexicano José Vasconcelos, todo un gurú de la intelectualidad latinoamericana de la época, vaticinaron que la zona se convertiría en el nuevo centro gravitatorio del planeta. Sobre todo su libro La raza cósmica fue una obra muy influyente hasta por lo menos los años 40 del siglo pasado. Convencidos de la verdad de la Translatio Imperii, un mito que había sido protagonista inmediatamente después de los días del descubrimiento, América sostuvieron que la errabunda civilización que había empezado su andadura en el Asia y que ahora estaba instalada en Europa, parecía que estaba a punto de dar el salto a la gran cuenca amazónica. Todos estos factores fueron, en definitiva, los acicates que despertaron en un grupo de visionarios ecuatorianos el interés por colonizar y por tomar posesión de los territorios orientales. Digamos también de paso, cómo en un momento dado el orientalismo se hizo eco de un sentimiento antinorteamericano que en esa época estaba cobrando mucha fuerza. Desarrollar las potencialidades de la Amazonía
era tanto como crear un saludable contrapeso entre el norte anglosajón y el sur latino. La inmensidad de la región y la enormidad de sus recursos fue un argumento que convenció a unos cuantos optimistas y soñadores acerca de la factibilidad de convertir al continente sudamericano en una potencia de alcances planetarios. Solo faltaba trabajo, voluntad, tesón y mucha determinación. Hubo un momento cumbre en que los orientalistas ecuatorianos no solo pensaron en un proyecto netamente ecuatoriano, sino que también lo hicieron pensando en términos de la fundación de una nación amazónica inédita. Ya si nos situamos en la actualidad, esta vez han sido los biólogos quienes han rehabilitado la visión paradisíaca de la Amazonía. Con la irrupción del saber científico, la selva tropical encontró nuevos motivos para seguir siendo un centro privilegiado de atención. Bajo el amparo de conceptos rigurosamente científicos, como por ejemplo los de biodiversidad o los de biota máxima, el Oriente ha vuelto a fascinar y a reactualizar su imagen edénica, pero eso sí, en una versión auténticamente intrabundana y de vez en cuando con unos toques New Age de fondo. Gracias a los biólogos es que hemos aprendido a valorar el papel que el bosque tropical desempeña en la regulación del clima, del régimen hídrico y de los procesos de captación de dióxido de carbono. Esta propiedad ha hecho pues de la Amazonía el dorado del aire puro y de los mecanismos reguladores de la temperatura del planeta. Bajo estas circunstancias y a diferencia de otros tiempos, hoy ya no solo es una fuente de inquietudes prácticas, sino también de preocupaciones éticas relativas a la conservación del inmenso ecosistema amazónico. La región, sin embargo, ya no solo es un asunto de exclusiva incumbencia de científicos sesudos y superespecializados que escriben en revistas indexadas, sino que también involucra a un público mucho más amplio y diverso. Medios de comunicación más generalistas, como por ejemplo el caso de National Geographic Magazine, también han contribuido a identificar el poder de fascinación de la selva tropical. Documentales de la BBC británica, de la Deutsche Welle alemana y de otras corporaciones han hecho de la Amazonía un auténtico ícono al cual se le rinde culto. A ello incluso han colaborado las agencias de viaje que hoy hacen su agosto vendiendo a los turistas esos nuevos productos de consumo que son lo salvaje y las tierras vírgenes. Desde luego, todo hay que decirlo, las visiones gloriosas y optimistas y benevolentes no han sido la regla. La Amazonía también ha ofrecido otras caras que no necesariamente han sido coincidentes con las propiedades amables que se asocian a lo paradisíaco o a los reinos de la abundancia. Por unos cuantos, el bosque tropical resulta una auténtica pesadilla, muy difícil de tolerar. Eran como un lugar, un no lugar, un fenómeno turbio que hacía difícil de pensar. Siguiendo una tradición muy arraigada y cuyo comienzo lo podemos encontrar en la Grecia clásica, hubo muchos que asociaron la selva a una situación de caos, de confusión y de locura. Los recelos que producían eran tales que incluso podían remitir a lo demoníaco y a lo manifiestamente inferior. De hecho, hubo algunos que para definir la selva utilizó el término de casa de los horrores. Visiones de este tipo surgieron con motivo del encuentro con el fenómeno de la alteridad, que desde siempre ha sido un foco de perturbaciones, de miedo y de inseguridad. Desde siempre la distancia normalmente ha sido un factor que ha generado inquietud, desasosiego para la gente, que ha estado muy acostumbrada a vivir en zonas de confort que por cercana y conocida resultaban controlables e impredecibles. Por el contrario, lo monstruoso era algo que iba apareciendo conforme uno se alejaba de sus puntos de referencia. Atraídos más bien por sus aspectos más sombríos, el bosque tropical fue visto como un infierno verde, en donde todo era muerte y destrucción. Esta imagen fue todo un clásico en los diarios de viaje de ciertos exploradores altamente prejuiciados. Tanto el clima excesivamente húmedo, las pertinaces nubes de mosquitos y las alimañas venenosas hicieron pensar el bosque amazónico como un lugar hostil y poco apto para albergar a la civilización. Sin lugar a dudas, esta visión negativa de la Amazonía resumaba los viejos a priori de los filósofos que durante casi 2 siglos habían
servido para denigrar a lo americano y particularmente a las zonas tropicales. Lo húmedo y lo excesivamente acuoso les despertaba la sospecha de que en tales condiciones solo se podían engendrar especies inferiores y acaso uno que otro monstruo. Todos estos prejuicios tardaron mucho en disolverse, y eso pese a que influyentes autoridades como la de Humboldt y de otros exploradores más modernos ya habían renegado de ello. En otro orden de cosas, el propósito de este libro ha sido poner de manifiesto el proceso de invención y los significados que los ecuatorianos le dieron a la Amazonía. La imagen de la región, como todo lo que ha caído bajo la lupa de los hombres, ha sido una construcción intelectual, expresión de mentalidades, de valores y de coyunturas concretas. Las diversas versiones de la selva tropical que popularizando testigos acreditados no pueden ser tenidas como un reflejo exacto de la realidad, sino como representaciones interesadas y cargadas de ideología. De las cosas que hizo la modernidad, una de ellas fue la de segregar la idea de naturaleza de la experiencia popular y de los pueblos originarios, haciendo que su imagen derive más bien del encuentro entre ciencia y política y de todo lo que ello significaba. Con esto queremos mostrar cómo la actividad científica también acusó derivas políticas muy potentes. Tanto los mapas como la iconografía y la literatura orientalista tienen que ser entendidas como imágenes consensuadas con significados y valores concretos. Precisamente de estas peculiares formas de entender los bosques ecuatoriales es que irá a surgir el concepto de tropicalidad, ya sea en su versión positiva, ya sea en su versión negativa. Concretamente, esto es lo que nos ha llevado a entender a la ciencia como una praxis política al servicio del Estado y de sus proyectos. En este sentido, uno de los propósitos que ha guiado este trabajo ha sido determinar el papel que jugaron los científicos y los exploradores como intermediarios del poder. Ellos, junto a los políticos, se pensaron a sí mismos como los llamados a poner orden en el caos de la República. Para el mundo positivista, un país sin medidas, sin cuadros estadísticos y sin científicos era un país que amenazaba su disolución. Así pues, estas consideraciones son las que convirtieron a los científicos en los grandes impulsores de las reformas de gobierno y de las formas de gobernar. Las ciencias, pues, van a aparecer como un poderoso mecanismo de legitimación del poder. Desde luego, aquí también he querido sacar a colación sobre cómo sobre la Amazonía se proyectaron conceptos y pasiones relacionadas con el espíritu nacionalista. Algo de esto ya habló Alfonso. Las labores de los orientalistas ecuatorianos que se llevaron a cabo, sobre todo a partir de la década de 1880, estuvieron motivadas por la urgencia de consolidar territorios en disputa a fuerza de colonizar, de extraer recursos y de fijar las fronteras nacionales. De ahí, pues, que lo patriótico, lo heroico y hasta lo bélico fueran actores descollantes en la literatura que se generó en torno a la Amazonía. Una profusión de alegatos jurídicos, proclamas altisonantes e incluso de llamados a la guerra para mantener incólumes las fronteras fueron el denominador común de la época. Un Ecuador elegante era, en definitiva, un Ecuador completo. Aquí, desde luego, hay que tener presente cómo a la larga este exacerbado patriotismo mostró su lado perverso en la medida en que derivó en un potente foco de frustraciones, de amarguras e incluso de complejos. Como creo que es suficientemente conocido, la demarcación de las fronteras y los reveses en las disputas con sus vecinos generó severos trastornos en la autoestima de los ecuatorianos. Para colmo, estas patologías, lejos de menguar, fueron incrementándose con el tiempo, sobre todo gracias a la conocida asignatura Historia de Límites. Sus lecciones terminaron convirtiéndose en un auténtico suplicio psicológico que dejó graves secuelas en unas cuantas generaciones de aspirantes a bachilleres. La Amazonía, en este sentido, ha mostrado dos caras. Por un lado, fue fuente de grandes esperanzas, pero por otro también ha sido fuente de grandes decepciones. Hasta aquí hemos hecho un breve resumen del contenido de mi libro. Ahora me gustaría aprovechar la oportunidad para hacer públicos mis reconocimientos y agradecimientos a las siguientes personas. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades de la Universidad Católica, a Santiago Vizcaíno, director del Centro de Publicaciones de la misma universidad. También vaya mi agradecimiento a Gaby Costa, coordinadora de este mismo departamento.
Adicionalmente, quiero presentar mis reconocimientos a María Antonieta Vázquez y Silvia Larrea, quienes realizaron un impecable trabajo de transcripción de los documentos. A Juan Diego Pérez, quien manejó con profesionalidad y probidad todos los aspectos fotográficos del libro, y Angélica Almeida, eficiente curadora del Archivo Fotográfico Salesiano de Quito. Adicionalmente, mis reconocimientos van a Alfonso Riz, Alicia Paz, Soraya Larrea, Elsa Carolis, Andreas Blumenberg y Ayuta Klumber. Para finalizar, solo déjenme que en este acto sirva para rendir un homenaje muy sentido y muy merecido a nuestro compañero Honorio Granja, fallecido hace pocos días. Solo decirte, mi querido Gregorio, Honorio, que te tenemos presente. Muchos abrazos y condolencias a su familia. Muy amable, gracias por la atención a todos. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por esa amplia disertación muy clara. Y me parece interesante también indicar, bueno, que el periodo de tiempo que abarca este estudio está desde 1875 hasta 1932, que prácticamente recoge una serie de documentos, de informes, de bitácoras de viaje, reseñas de diferentes exploradores, viajeros. Y me parece interesante nombrar, por ejemplo, las reseñas que tú recoges aquí, como he dicho, son documentos inasequibles y que ahora Fernando a través de este estudio los pone justamente a disposición de todos los interesados. El libro, que me parece importante reseñar, como he dicho, recoge, por ejemplo, la excursión a Gualaquiza por Luis Cordero, ya en 1875, el itinerario del general Víctor Proaño para 1921, el informe de la misión científica de Tufiño Álvarez para 1912, también esta reseña que hace Francisco Talbot para 1916, las bitácoras de viaje que hacen Joseph Sinclair y Teron Wasson en 1923, asimismo las reseñas de viaje de Luis Telmo Paz y Miño, la de Diot, las conferencias que dicta Luisa Martínez ya para 1905, y las conferencias asimismo de Vacas Galindo. Entonces, es una recopilación de documentos muy, muy interesantes, muy fáciles de leer, muy entretenidas, con una riquísima información. Entonces, yo realmente invito a que se animen a comprar el libro, a leerlo desde el inicio al final, porque es muy entretenido, con mucha información. Y bueno, el libro ya está disponible, lo pueden encontrar en el Centro de Publicaciones. Y bueno, yo no me queda más que agradecer al doctor Alfonso Riz, a ti, Fernando. Para nosotros como Centro de Publicaciones es nuevamente placentero tener una segunda publicación tuya después de Exploraciones Botánicas y ahora con este libro. No tenemos preguntas del público, pero de pronto, doctor Riz, si usted desea agregar algo, tú, Fernando. Bueno, yo simplemente que compren el libro, ¿no? Seguro que lo harán. Doctor Riz. Sí. Yo quería preguntarte, Fernando, si es que has notado que el orientalismo, que era una forma de nacionalismo, una forma de irredentismo, ¿no? Influiría después en la formación del movimiento fascista ecuatoriano ARNE, ¿no? Que tenía una fuerte dosis de irredentismo. Su canción de guerra su canto de guerra era Marañón, Río Mar, ¿no? Y de lo que yo conozco también hay una cierta ¿no? Que no puede generalizarse, transmisión directa de cuadros de ciertas personas que del orientalismo pasaron al arnismo. No sé si notaste alguna vez esa coincidencia o es una mera impresión mía. No, yo creo que sí, porque hay todo un hilo conductor, ¿no?
gran parte de las juntas orientalistas se fundan en los años 20 y a instancias de los militares, concretamente de los militares que fueron adiestrados por el ejército italiano a partir del año 1925. Entonces, ellos también infunden muchas ideas orientalistas, infunden mucho la idea de conquista, y estos cuadros que son fascistas realmente, que es una cuestión que hay que dejarla muy en claro, son los que luego van a evolucionar y van a tener líneas de continuidad hasta los años 40, incluso 50 del siglo pasado. Un poco lo que trataron de reivindicar a imitación de los italianos es la conquista del Alto Adige italiano, ¿no? Que fue la gran conquista de la Primera Guerra Mundial por parte de los italianos. Entonces, esa idea un poco se inculcó entre los militares ecuatorianos y entre los orientalistas, ¿no? Ahora bien, gran parte de los orientalistas son militares. La mayoría de ellos son militares, ¿no? Pero también viene complementado con muchos personajes de la clase media, que tienen en el orientalismo una forma y una manera de expresarse y de entrar en la acción política. Es una de las primeras manifestaciones de la clase media. Bueno, aquí tenemos dos preguntas. Consultan en dónde queda el centro de publicaciones. Queda justamente dentro de la universidad, en el campus universitario de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Por hoy está cerrado por el asunto de la pandemia, pero si requieren realmente del libro en estos días, pueden llamar por teléfono o pedir una cita para entregarles el libro. Y también a partir de enero el libro estará a la venta en varias librerías del país, entre esas librería española, Rayuela, y estará a disposición en otras librerías. Hay una pregunta de María Barrera a Gargual. Felicitaciones por la publicación de este importante libro. Refrescante al escuchar la opinión de Fernando sobre el orientalismo y la historia de fronteras del Ecuador. ¿Qué opinión le merece la intervención de Raúl Reyes y su Instituto Amazónico en los años 30 y 40 del siglo pasado? Fernando. Bueno, Raúl Reyes fue precisamente uno de los más entusiastas orientalistas que ha tenido el Ecuador. Y aunque él no operó mucho en los años 20, él operó más bien en los años 40. Él opera a raíz del desastre del 41 y del 42, y definitivamente es una persona que hay que reconocerle, y es una persona que definitivamente hizo mucho por el orientalismo, por un orientalismo que curiosamente ya estaba en decadencia. Y además hay que reconocerle la publicación de toda una serie de libros que efectuó y que recopiló a sí mismo varios documentos importantísimos, sobre todo de la época colonial. Pero es un personaje curiosamente olvidado en la literatura histórica del Ecuador. Gracias, Fernando. Bueno, y felicitaciones de María del Carmen Albuja, y por el momento no contamos con más preguntas. Ok. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias, doctor Riz. Muchas gracias, Fernando, y esperemos y estamos seguros de que el libro tendrá muy buena acogida. También más adelante el libro también estará en ebook, ¿no? Lo tendremos para que la gente lo pueda comprar a través del sistema digital de alguna plataforma de la venta, que seguro ya les seguiremos informando. Les invitamos a que visiten nuestra página web www.edipuse.edu.es. Y bueno, muchas gracias, y doctor Riz, muchas gracias, buenas tardes. Fernando, igualmente, buenas tardes. Gracias, Gaby, muy amable. Y gracias a las personas que han asistido también de mi parte. Muy amables. Gracias, Alfonso, también a ti, ¿no? Siempre. Gracias. Okay. Muchas gracias y una buena tarde. Y gracias a todos los presentes. Gracias. Muchas gracias. De esta forma concluimos la presentación del libro Exploraciones Orientales.
Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, que será la presentación Usala y el ruido rojo de las flores a las 17 horas. Y no olvide visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Hasta pronto.